El amor de Dios y el perdón. Dos conceptos que, aunque profundos, son más cercanos de lo que creemos. Muchas veces pensamos que el amor de Dios es algo distante, algo que solo podemos entender a nivel teológico, o que el perdón es algo que solo se experimenta en momentos especiales. Pero la verdad es que el amor y el perdón de Dios son algo que podemos vivir cada día. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por tus errores? ¿O tal vez has sentido que no eres digno del amor de Dios? Hoy vamos a ver cómo ese amor y perdón pueden transformar tu vida cotidiana. A través de este video, vamos a descubrir cómo experimentar el amor de Dios en las pequeñas cosas de la vida y cómo el perdón no solo nos libera de la culpa, sino que también nos capacita para vivir con paz y sanidad. Este es un tema crucial porque cuando entendemos y vivimos el amor de Dios, todo cambia. Ya no vivimos con miedo ni con la carga de nuestros errores, sino que experimentamos una libertad que solo Él puede darnos. Y lo más increíble de todo es que ese perdón de Dios no es algo que se da solo una vez en la vida, sino que está disponible para nosotros todos los días. Hoy vamos a explorar cómo podemos abrir nuestros corazones a este amor y este perdón, y cómo, al vivirlos, podemos transformar nuestra forma de ver el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a compartir puede cambiar tu vida para siempre. El amor de Dios es uno de los temas más profundos y transformadores en la vida cristiana. La Biblia nos enseña que Dios es amor y que su amor no tiene fin ni límites. En 1 Juan 4:8 se nos dice claramente que Dios es amor, y este amor es lo que define su naturaleza y su relación con nosotros. A lo largo de la Escritura podemos ver cómo este amor se manifiesta de diferentes maneras, desde la creación del mundo hasta la redención de la humanidad a través de Jesucristo. El amor de Dios no es solo una emoción abstracta o una idea filosófica, es un amor activo que se demuestra en acciones concretas. En Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo muestra el amor de Dios en su forma más tangible, al enviar a su Hijo, Jesús, para morir por nuestros pecados y darnos la oportunidad de tener una relación con Él. Este amor de Dios es incondicional. No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios ama a su pueblo no porque sea perfecto, sino porque Él ha elegido amarnos. En Romanos 5:8 se nos recuerda: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor no espera que cambiemos primero, nos ama tal como somos y nos ofrece la oportunidad de cambiar a través de su gracia. Pero, ¿cómo podemos experimentar este amor en nuestra vida diaria? La respuesta está en abrir nuestro corazón y nuestra mente a la presencia de Dios. El amor de Dios no es algo distante o lejano, sino que está disponible para nosotros en cada momento, al orar, al leer su palabra, al meditar en su bondad. Podemos sentir su amor de manera personal. Este amor se manifiesta en momentos de paz, consuelo, dirección y fortaleza en medio de las pruebas. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, comenzamos a ver cómo su amor nos transforma. Nos cambia desde adentro, dándonos una nueva perspectiva de la vida, de nosotros mismos y de los demás.
El amor de Dios nos motiva a vivir de manera diferente, a perdonar, a ser pacientes, a ser compasivos, porque hemos experimentado su amor y queremos reflejarlo en nuestras acciones diarias. Este amor también nos llama a vivir en comunidad con otros creyentes, porque el amor de Dios no solo se experimenta de manera individual, sino también en la unidad con otros. En 1 Juan 4:11 se nos dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor de Dios nos conecta, nos une y nos impulsa a vivir en armonía y paz con los demás. En resumen, el amor de Dios es la base de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza. Es un amor que no se basa en nuestros méritos, sino en la gracia divina. Experimentar este amor en nuestra vida diaria transforma nuestra forma de vivir, de relacionarnos con Dios y con los demás. Y mientras más nos abrimos a este amor, más podemos reflejarlo en el mundo que nos rodea. El perdón es una de las manifestaciones más poderosas del amor de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, también debemos perdonar a los demás. El perdón no solo es un acto de obediencia, sino una forma de experimentar el amor de Dios de manera tangible y transformadora. En Mateo 10:22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano. Y Jesús responde: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta no solo muestra la magnitud del perdón que debemos ofrecer, sino que también revela la profundidad del perdón que Dios nos otorga a nosotros. Dios no cuenta nuestras ofensas, sino que en su misericordia las perdona una y otra vez. El perdón es un acto de liberación, tanto para la persona que perdona como para la que es perdonada. Cuando decidimos perdonar, liberamos nuestro corazón del peso de la ira, el resentimiento y el dolor. Estos sentimientos, aunque naturales, nos esclavizan y nos impiden experimentar la paz y el amor que Dios quiere para nosotros. Al perdonar, nos abrimos a la sanación y al gozo que provienen de vivir en armonía con los demás. Sin embargo, el perdón no siempre es fácil. En ocasiones, las heridas son profundas y el dolor es intenso. Puede parecer que el perdón significa justificar el mal o olvidar el daño causado. Pero en realidad, el perdón es un acto de obediencia a Dios y una expresión de su amor. Al perdonar, no estamos diciendo que lo que ocurrió estuvo bien, sino que estamos eligiendo soltar el control y permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de perdón se encuentra en la historia de José en el Antiguo Testamento. José fue vendido por sus propios hermanos y pasó años en prisión injustamente. Sin embargo, cuando finalmente se encontró con sus hermanos en una posición de poder, no los castigó. En lugar de eso, los perdonó y les dijo: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Génesis 20. Este acto de perdón no solo sanó a José, sino que también restauró su relación con sus hermanos y les permitió experimentar la gracia de Dios. El perdón también tiene un impacto transformador en nuestra relación con Dios. En el Sermón del Monte, Jesús enseña que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. Mateo 6, 14, 15. El perdón no es solo una cuestión de obedecer un mandato divino, sino que es un medio para experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando perdonamos, nos alineamos con el corazón de Dios y reflejamos su carácter en el mundo. El perdón
es un proceso continuo. No se trata de un solo acto, sino de una actitud que debemos cultivar a lo largo de nuestra vida. Todos enfrentamos momentos en los que necesitamos perdonar y todos necesitamos ser perdonados. Al hacerlo, no solo experimentamos el amor de Dios, sino que también nos convertimos en canales de su amor y gracia para los demás. La transformación que ocurre cuando perdonamos es profunda. Nos libera del peso del pasado y nos permite vivir con un corazón limpio y lleno de paz. La paz que experimentamos al perdonar no es solo una sensación momentánea, sino una paz que proviene de la reconciliación con Dios y con los demás. Este perdón, que comienza con la aceptación del amor de Dios hacia nosotros, se extiende a los demás, transformando nuestras relaciones y nuestra forma de vivir. Al final, el perdón es una expresión del amor de Dios en acción. Es un acto de obediencia, pero también una oportunidad para experimentar la transformación que solo su amor puede traer. Cuando perdonamos, no solo estamos siguiendo un mandato divino, sino que estamos abriendo la puerta a la sanación, la paz y la restauración que Dios quiere darnos. Al llegar al final de esta reflexión sobre el amor de Dios y el perdón, es importante recordar que el perdón no solo nos afecta a nosotros, sino que también tiene un impacto profundo en las relaciones que tenemos con los demás. A través del perdón, experimentamos una transformación interior que nos acerca más a la imagen de Cristo. El perdón nos permite reflejar el corazón de Dios, un corazón lleno de gracia, compasión y misericordia. El perdón no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza. Al perdonar, elegimos soltar el control y confiar en que Dios tomará el lugar de la justicia. Él es el único que tiene el poder para sanar las heridas más profundas y restaurar lo que ha sido roto. Al soltar nuestro derecho a la venganza, permitimos que Dios haga su obra en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos han herido. Es crucial recordar que el perdón no significa olvidar el daño o justificar el mal que se ha hecho. No significa que debamos permanecer en situaciones de abuso o injusticia. El perdón es un acto de liberación personal, un acto que nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con Dios sin estar atados al dolor del pasado. En Efesios 4:32 se nos dice: sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo nos recuerda que el perdón que ofrecemos a los demás es un reflejo directo del perdón que hemos recibido de Dios. Cuando entendemos cuán grande es el perdón de Dios hacia nosotros, se vuelve más fácil extender ese perdón a los demás. El perdón, por tanto, no es solo un mandato divino, sino una bendición. Es una puerta abierta a la sanación, a la restauración y a una vida llena de paz. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Nos liberamos del resentimiento, la ira y el dolor que nos impiden vivir plenamente. El perdón nos permite vivir con un corazón limpio, libre de las cadenas que nos atan al pasado. Finalmente, el perdón es un camino hacia la reconciliación. A través del perdón, no solo restauramos nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios y reflejamos su amor en el mundo. Y cuando experimentamos ese perdón, somos transformados, renovados y capacitados para vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, al reflexionar sobre el amor de Dios y el perdón, recordemos que el perdón
es un regalo que nos libera, nos sana y nos acerca más a la imagen de Cristo. Al vivir en el perdón, no solo experimentamos la paz de Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos de su paz y reconciliación en el mundo. Al concluir esta reflexión sobre el amor de Dios y el perdón, quiero que tomemos un momento para pensar en lo que hemos aprendido. El perdón no es solo un acto que hacemos por los demás, sino una experiencia transformadora para nosotros mismos. Nos libera del peso del resentimiento y nos permite vivir con un corazón limpio, lleno de paz y de amor. Es un acto de obediencia a Dios, pero también un regalo para nuestra propia sanidad emocional y espiritual. Es importante recordar que el perdón no siempre es fácil. A veces, las heridas son profundas y el dolor puede ser abrumador. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar el perdón que Dios nos ha ofrecido a nosotros. Él nos ha perdonado a pesar de nuestras faltas y errores y nos invita a hacer lo mismo con los demás. Al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos de la carga que nos impide avanzar. El perdón no significa que debemos olvidar el daño o permitir que otros nos lastimen nuevamente. Significa soltar el control, liberar nuestro corazón del odio y la amargura y dejar que Dios tome el control de la situación. Él es el único que puede sanar las heridas más profundas y restaurar lo que ha sido roto. Al perdonar, nos alineamos con su voluntad y nos abrimos a su poder sanador. Quiero animarte a que tomes ese paso de perdonar, no solo por los demás, sino por ti mismo. No permitas que el dolor del pasado te siga atando. Al perdonar, abres la puerta a una vida de paz, libertad y reconciliación. Recuerda que el perdón es un proceso y no siempre sucede de inmediato. Pero cada paso que tomes hacia el perdón es un paso hacia la sanación. Al final, el perdón es una expresión del amor de Dios. Cuando perdonamos, reflejamos el amor incondicional que Él tiene por nosotros. Y al experimentar ese perdón, nos acercamos más a la imagen de Cristo. El perdón no solo nos transforma a nosotros, sino que también transforma nuestras relaciones y nuestro entorno. Nos convierte en instrumentos de paz y reconciliación en un mundo que tanto lo necesita. Así que, al salir de este tiempo de reflexión, te invito a que busques la sanación a través del perdón. Permite que el amor de Dios te llene y te impulse a perdonar, a sanar y a vivir en paz. Que el perdón sea una parte fundamental de tu vida diaria y que a través de él experimentes la libertad y el gozo que solo Dios puede dar. Ayúdanos a que otros alrededor del mundo aprendan. Todo nuestro contenido es gratuito y está disponible en YouTube. Al unirte a nuestra comunidad y suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir creciendo y crear más reflexiones y difundir la Biblia. Gracias por ser parte de esta increíble misión. Si disfrutaste este video, suscríbete a nuestro canal y presiona la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más nuevos. Asegúrate de darle me gusta al video, comenta tus pensamientos y compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por mirar.